Salmo 46. ¿Te encanta ese salmo? Dale gracias a un judío. ¿Te gusta el Salmo 23? Dale gracias a un judío. Amén. ¿Te emociona el profeta Isaías? Dale gracias a un judío. Nos llamamos la congregación León de Judá. Dale gracias a un judío. Todo eso tenemos por adopción. Eso es herencia de ellos. Así creemos que Dios tiene palabra para nosotros hoy en el nombre de Jesús. A propósito, ya los hermanos están proyectando el primer diapositivo de este servicio. El tema de hoy, el plan de Dios para Israel. El pastor Mick nos llevó a través de la palabra a uno de mis salmos favoritos. El Salmo 46. Sucede que hubo un momento en mi entorno en que el Señor como que me trajo, me estacionó en ese salmo por casi un año entero. Nosotros le debemos el Salmo 46 a este pueblo. Le debemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, a este pueblo. Le debemos una gran deuda. Pero ¿y qué de ahora? ¿Y qué de el Israel de ahora? ¿Y por qué tanta prominencia? Y a la vez, hermanos, ¿por qué estoy predicando este mensaje hoy? Eso es una buena pregunta. Yo mismo me la tuve que hacer, porque no era ni mi plan 3 semanas atrás. No era ni mi plan ni mi preferencia traer este mensaje hoy. Le explico, próximo diapositivo. Hoy concluimos una semana de santificación y consagración. Tal vez es por eso, mis hermanos, aunque seamos un puñado de lo normal, igual esta mañana, pero ¿no sienten ustedes una unción tan fácil en este espacio? Una presencia tan bella. Como estaba compartiendo el pastor Mick, el viernes en la noche tuvimos un tiempo tan especial con el Señor. Era una de esas noches que la verdad no nos queríamos despedir ni de la presencia del Señor, ni siquiera de los unos a los otros. Y eso es lo que pasa cuando un pueblo busca la presencia, busca la llenura de la presencia del Señor y activa esa promesa de amarnos los unos a los otros. Esas son las condiciones ideales para una visitación del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos. Y hemos estado desde la despedida, la víspera del Año Nuevo, dejándonos guiar por esta promesa de Josué capítulo 3, en particular este versículo esta semana. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Motivados, amados, ¿por qué? Estamos motivados por la convicción que la congregación León de Judá es una comunidad de fe muy especial. Yo no creo que no tengo duda en eso. Yo creo que todos aquí creemos eso. Es una comunidad de fe muy especial a quien Dios ha confiado un manto apostólico para servir una ciudad. Como predicaba nuestra pastora Kathleen Verna la semana pasada, una ciudad, una región que está al umbral de un avivamiento. Y por eso hemos apartado este tiempo, esta iglesia tan bella y muy diversa, que gente quienes votaron republicanos, gentes quienes votaron demócratas. No los quiero mirar, porque ambos están aquí. Estoy mirando el medio. Están sentados ladito a ladito ustedes. Ni cuenta se dan.
Algunos de ustedes están casados con el uno con el otro. Gente que manejan aquí desde sus buenas casas en Cape Cod, incluyendo esta mañana, y quienes llegan caminando desde los shelters a nuestro alrededor. Todo que tenemos en común. Una casa tan rara. What an odd duck. Qué especie más raro. Lo más bello que tenemos en común es que todos somos quebrantados. Atractivos que vendrán. Preview of coming attractions. Como en el teatro. Sermones acerca del ayuno. Mensajes acerca del estudiar y obedecer la Biblia. La importancia espiritual de ofrendar y generosidad. La importancia de andar en comunidad. Me hubiese encantado seguir esta serie hoy. Y era mi plan. Pero hace semanas, tanto la comunidad judía secular como la mesiánica me han estado texteando y enviando correos electrónicos, recordándome que hoy es, next slide please, hoy es el domingo de solidaridad con Israel, 25 de enero, Solidarity Sunday. El domingo de solidaridad con Israel. Ahora, yo les voy a hacer y trato de errar en lo transparente con ustedes y admitiéndoles esto. ¿Cuál fue mi primer instinto? El primer texto que recibí, el primer email, mi instinto era esto: ignóralo. Just work your plan. Haga su plan. Síguete con tu plan. O, si no ignorarlo, simplemente incluir una oración pro Israel en nuestra intercesión. Que a propósito, el pastor Mick lo hizo de todos modos, inspirado por el Espíritu Santo. We could just go home, si fuera así, y salir de eso de una vez. Pero dos cosas me llevan a abrazar este tema hoy. Primero, hace tiempo que la gente me viene preguntándolo. Tantos jóvenes como adultos. Ayer en la tarde, preparando este mensaje, sin ella saber de que esto era una hermana que vive en Colorado, pero sigue siendo parte de esta comunidad, me escribió la misma pregunta: ¿cuál es la postura de la Congregación León de Judá sobre Israel y el Medio Oriente? ¿Cuál es nuestra posición? Parte de mi papel como pastor principal es responder sobre ese y otros temas. ¿Cuál es nuestra posición o postura, digamos, acerca del tema LGBTQ y transgénero? ¿Cuál es nuestra posición acerca de una reforma inmigratoria en un país que está siendo dividido en par acerca de eso? ¿Cuál es nuestra postura acerca de reconciliación entre las razas y grupos étnicos en los estados? Son preguntas sensibles y lógicas, y parte de la responsabilidad de este púlpito es hablar, aclarar cuál es, para que ustedes vayan, que no te cuenten, sino usted pueda decir: yo oí un mensaje claramente y oí que nuestra posición es tal. Como sea, llévese. Me encantó, Pastor Mick. Yo he estado en un ayuno de medios sociales por casi 20 años, solo para poder dormir. No se lleve por TikTok, no se lleve por Facebook, no se lleve por Instagram. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y déjese llevar por eso. Y la otra razón por qué abrazar este tema hoy es: los incidentes de antisemitismo han llegado a un récord de frecuencia histórico.
y estoy hablando no solamente en el mundo de la nación, pero aún en este estado de Massachusetts que se supone que sea tan progresivo. Próximo diapositivo, por favor. Esto es un reporte que salió en el Boston Globe, ¿no? Un medio conservador, reportando que los departamentos de la policía de Massachusetts en el 2024 registraron más crímenes de odio dirigido a personas judíos en solo un año que en cualquier otro grupo. Unos 147 casos de delitos antijudíos solo durante el 2024. La cifra más alta en al menos 2 décadas, en 20 años, no se han visto tantos ataques contra el pueblo judío. Esto después de 4 años sucesivos de ascensos de ataques antisemitéticos. Esto supone un aumento de casi 24% entre el 2023 y el 2024. Y eso ha sido, estos incidentes han sido incrementando aún mientras el número total de denuncias de crímenes de odio desciende significantemente sobre al máximo de 2 décadas en 2023 con respecto a otros grupos. En otras palabras, en Blue Progressive Massachusetts, en este estado tan azul y tan progresivo, incidentes de odio han estado en decadencia para todos grupos, menos los judíos, donde ha estado aumentando año tras año por los últimos 20 años. Solo contra los judíos está en moda el odio en Massachusetts. Y esto ha venido con un aumento de incidentes de ataques mortales. Next slide, please. Mortales contra la comunidad judía en todo el mundo. Esto no es completo, pero estos son, lo estamos captando de noticieros solo del año 2025. Este asesinato de esta pareja mesiánica en Washington, D.C., un bombardeo en Boulder, Colorado, un ataque en Manchester, Gran Bretaña, de una sinagoga en el día de Yom Kippur, en octubre del 2025, en Hanukkah, en Australia, en Bondi, en Australia, murieron 15, incluyeron un rabino y una niña de 10 años. Y casi 500 personas heridas. Pues hoy indagamos, próximo diapositivo, ¿cuál es el plan de Dios para Israel? ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? Miren lo que está detrás de esta pregunta. Y si ese es el plan de Dios para Israel, y si ese es el corazón de Dios para Israel, como pueblo de Dios, como siervos de ese mismo Dios, ¿qué debería ser nuestra respuesta y actitud hacia Israel? Si ese es el corazón de Dios hacia Israel, y si somos nosotros el pueblo de Dios hacia Israel, ¿qué debería ser nuestra postura? Y aquí, mis hermanos, estamos muy endedados al apóstol Pablo, que dedicó 3 capítulos de su carta a los romanos, el 9, el 10 y el 11 a este tema. 9, 10 y 11 a este tema. Y nos concentraremos por lo general en este último capítulo 11. Sabemos, hermanos, que como iglesia
hemos estado estudiando Romanos como un estudio bíblico, los miércoles en la noche, los jóvenes adultos, los jóvenes de escuela secundaria, han estado todos estudiando el libro de los Romanos y la verdad básica del libro de Romanos es esto: todos somos pecadores, tanto los judíos y los gentiles. La ley de Moisés solo muestra lo mucho que somos pecadores y lo corto que somos de la gracia del Señor. Y si, a menos que no tengamos un sacrificio perfecto para expiar nuestros pecados, nos quedamos pecadores. Y ese sacrificio era Jesús. Es Jesús. Y por la gracia de Jesús somos salvos. Ahora, si eso es así, ¿y qué de Israel? Si la ley mosaica no nos salva, y si es solo la sangre de Cristo, entonces, ¿qué de Israel? Próximo diapositivo, por favor. Israel juega, una de las primeras verdades que vamos a abrazar es esta: Israel juega un papel esencial en el plan redentor de Dios. Un papel esencial en el plan de Dios. Próximo diapositivo, por favor. Thank you, ladies. Romanos 9, 10, 11. Comencemos a pensar. El apóstol Pablo, zoom out. Es como si él hubiese escrito una carta dentro de una carta. Como una tesis doctoral acerca de Israel. Él está haciendo motivado por esa misma pregunta. Si es por gracia que somos salvos, entonces, ¿y qué de Israel? Y él dedica mucho pensamiento. Yo les recomiendo que lean esos 3 capítulos a ese tema. El capítulo 11, ustedes que han escrito tesis de maestría o doctorado, hay una última página, un abstract o algo así, o sea, en el comienzo o al final, a donde uno hace un síntesis de sus pensamientos, de su argumento. Y el capítulo 11 es el síntesis, porque Pablo era un hombre pensante y brillante. Y el capítulo 11 es el síntesis de un argumento que comenzó en el capítulo 9. ¿Me siguen? Y el primer versículo es la tesis de esa sección síntesis. Y que comienza, ¡pum!, claramente. Dios, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy. Él dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Más claro él no puede ser. ¿Ha desechado Dios, ha abandonado Dios a Israel? No way, not at all. ¿Y qué? ¿No soy yo israelita?, dijo él. No soy yo, este es mi pueblo. ¿Y cómo yo voy a estar tranquilo pensando que Dios ha desechado a mi pueblo? Dios, en otras palabras, Dios no ha rechazado a Israel. O sea, la historia para Israel no ha terminado, es lo que Pablo está escribiendo. No terminó con la cruz, no terminó con la resurrección, no terminó con la destrucción del templo de Herodes en el 70 después de Cristo. Dios tiene un plan para ellos. Y eso es importante para todos nosotros, incluyendo nosotros los gentiles. Hay un hermano amado, Jonathan Fritz, que ha predicado varias veces en esta iglesia. Él es el que dirige el movimiento de 10 días de oración global. Y él ha escrito un par de libros a donde él incluye esta idea. Él habla, y tal vez por eso el Señor encomendó que tocáramos este tema aún al final de esta semana de consagración. Porque es más, él dice que la iglesia debe estar lamentando el regreso del Señor. Mourning. Suplicándole al Señor, ven Señor Jesús.
Eso debe ser una de nuestras oraciones seguidas. Maranata, Cristo venga, viene. Ven, Señor Jesús. Y entre lo que deberíamos orar acerca de esto es acerca de la salvación de Israel, dice él. Una de las señales de la venida del Señor es que Israel sea salvo, como señal que se aproxima la venida de Jesús. En otras palabras, él dice, el pueblo de Dios debe estar orando pidiéndole al Señor, suplicando al Señor por la salvación de Israel. Sigue Pablo en el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Brincando al versículo 5. Así que también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es la obra. Traducido, nosotros fuimos salvos por gracia. Y solo por gracia. E Israel, al ser salvo, también será por gracia. Y solo por gracia. A Israel ser salvo, la única manera de ellos ser salvo es abrazando a su Mesías, igual que nosotros. No por ley, sino por gracia. Y nos lleva a eso a nuestro próximo diapositivo. Y esto es una de las bellezas, esto es una de las joyas teológicas, yo creo, de esta palabra. La resistencia de Israel resultó en gracia hacia los gentiles, o sea, hacia nosotros. Como declara Pablo en el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. En otras palabras, cuando Jesús llegó encarnado, predicando en Galilea y Judea, había un pueblo judío que anhelaba su Mesías, que anhelaba la llegada de su Mesías. Pero este fue el problema. No era lo que ellos esperaban. Jesús no hablaba como ellos esperaban que Él iba a hablar. Jesús no pasaba tiempo con la gente que ellos pensaban con quien Él iba a pasar tiempo. Él no estaba haciendo las cosas que ellos esperaban que su Mesías haría. ¿Y qué hicieron? Los rechazaron. Los rechazaron. Como consecuencia de su orgullo y soberbia. Aparte de los elegidos, los discípulos y los que pusieron su fe en Jesucristo. Qué ironía, esperando décadas, esperando siglos por su Mesías. Su Mesías llega bendiciéndolo, sanándolo, derramando gracia sobre ellos y los rechazan, lo tienen frente a ellos y los rechazan. ¿Y cuál es el resultado de eso? Versículo 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Y por qué haría Dios algo así a su pueblo? ¿Sabe por qué? Por amor a ti. Por amor a nosotros. Porque declara el versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen de nuevo. Dios tiene un plan. La historia no termina así. En ninguna manera, escribe él. Pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles. Para provocarles, oigan eso, para provocarles a celos.
¿Ven esa frase, provocarles a celos? Yo he oído a muchos judíos mesiánicos usar esa misma frase. Y lo dicen en serio. Y lo dicen en serio. Como Pablo expresó en el capítulo 9, en los primeros versículos del capítulo 9, comenzando con el versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Mira si está tomando esto en serio. Los que mis parientes, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Salmo 46. ¿Te encanta ese salmo? Dale gracias a un judío. ¿Te gusta el Salmo 23? Dale gracias a un judío. Amén. ¿Te emociona el profeta Isaías? Dale gracias a un judío. Nos llamamos la congregación León de Judá. Dale gracias a un judío. Todo eso tenemos por adopción. Eso es herencia de ellos. Dice la palabra Dios, así como Dios promete a Abraham que de su descendencia, Dios promete a Abraham que de su descendencia, su semilla, todas las naciones serían bendecidas. ¿Recuerdan esa cita? De nuevo, Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti, a Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, a propósito, este próximo versículo nadie lo ha borrado. Todavía está en la palabra de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Manera que Dios nos bendijo a través de Israel, que a mí me da cosquilla. Dios cumple sus promesas, y aprendan esto para nuestras propias vidas. Siendo ellos conscientes o no, hermanos, Dios va a cumplir sus promesas para usted, siendo usted consciente o no. Ayudándolo o oponiéndolo, Él es fiel a su palabra. Aunque ellos lo quieran o no, siendo ellos conscientes o no, aunque ellos participen en cumplir la promesa, o en el caso de Jesús, ellos se opongan a Dios. Nadie se opone a Dios. Irónicamente, al ellos rechazar a su Mesías, mira lo que hicieron. Al ellos rechazar a su Mesías y crucificarlo, abrieron la puerta para la muerte expiatoria de Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado no solo de Israel, sino del mundo. Y sin ellos intentarlo, abrieron la puerta a la victoria de la resurrección. Sin ellos darse cuenta, al ellos rechazar a su Mesías, precisamente estaban cumpliendo el plan redentor de Dios. Isn't that a hoot? Eso es razón por qué darle gracias a Dios. Como dice Juan en capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino Jesús y los suyos no lo recibieron, los judíos. Mas a todos los que hello. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Got a dead mic here. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Me escuchan? Amén. En Matapan, maybe not. Amén. Amen. All right. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. El próximo slide, por favor. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Amen. Next slide, please. Gloria a Dios. Pero el plan de Dios no termina ahí. El plan es que Israel será salvo. No sé si estoy aguantando este micrófono solo por costumbre. Es como si fue, gloria a Dios. Es mi cobija de seguridad. Yes, okay, all right. Gracias, amados. Thank you for all that you do. El plan es que Israel será salvo. Amén. ¿Qué es lo que declara la palabra en el versículo 12? Y si su transgresión, o sea, el rechazar a Jesús, si su transgresión es la riqueza del mundo, ahora despierten su imaginación. Think hard. Piensen mucho aquí. Si su transgresión, y hay muchos que leen esto y como que no le prestan atención y están perdiendo un tesoro. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de nosotros, los gentiles, pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Aleluya. Mira, por eso nada más yo me vuelvo un esquimal y llego aquí. Por eso, aleluya, Madeline. That's so cute. Amén. Porque a vosotros hablo gentiles. I'm talking to you, Gentiles. Estoy hablando a ustedes, gentiles. Porque yo soy apóstol a los gentiles, nos dice el apóstol Pablo. Prestamos atención. Honro mi ministerio a ustedes. Pero si en alguna manera puedo provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque why? No es por pura nostalgia. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, si el excluirlo es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Ok, tal vez ustedes no están, todavía no le ha alumbrado lo que está escribiendo Pablo, pero oigan esto. Pablo nos invita a imaginar. Ahora imagínense en esto, siervos de Dios. Si al rechazar a su Mesías abre la puerta a la redención a un mundo perdido, ¿qué sucederá? No sí, pero ¿cuándo? El pueblo de Israel, los judíos, en el corazón de Israel, lleguen a comprender que Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, es su Mashiach. ¿Qué pasa? Hemos estado hablando de avivamiento entre la generación Z, avivamiento entre la generación Alfa, avivamiento en el cordón 1040, avivamiento aún en países donde supuestamente el evangelio está muerto, como en Gran Británica, avivamiento en Nueva Inglaterra. ¿Y qué tal si avivamiento aparece, erupta en Jerusalén o Tel Aviv, y decenas y cientos y miles de judíos comienzan a reconocer que Jesucristo es su Mesías? What would happen? ¿Y sabes qué? No estamos lejos de eso. Como escribe el apóstol Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La idea no es que
toda Israel sería salvo con Cristo o sin Cristo. La idea es que cuando lleguemos al cielo, Apocalipsis 19 declara que allá veremos toda lengua, tribu y nación. Y la idea es que cada tribu de Israel serán representados entre aquellos que están delante del Cordero de Dios y el león de Judá. La tribu de Asacat, de Gad, de Rubén, de Manasés. Todos tendrán un remanente frente al trono de Dios. Ahora, ¿pueden imaginar un derramamiento del Espíritu Santo? Imagínense en el nombre de Jesús. Un derramamiento del Espíritu Santo arropando a Israel. Con olas de judíos israelíes clamando, Yeshua es el Señor. ¿Y por qué lo digo? Quizás este día no está tan lejano. Yo me emociono, ustedes saben que yo me emociono por los destellos de avivamiento aquí en Nueva Inglaterra. Pero hay algo aconteciendo en Israel. Las estadísticas israelíes cuentan que solo 1% de la población judía de Israel son seguidores de Cristo. Hay muchas razones por qué dudar eso. Pero algo está pasando. Next slide, please. Algo está pasando. Este artículo de marzo 21 de la revista Israel Times nota, y ellos lo notan a propósito con alarma. Ellos están asustados de esto. Que ha habido un alce en conversiones a Cristo. Que se ha doblado, double, de 15,000 creyentes en Jesús a 30,000 en 5 años, o entre 2016 y 2021. ¿Cuántos años hacen de 2021? Esto ha sido, sigue. Y ellos, ¿sabe por qué esto es creíble? De nuevo, mi trasfondo es abogado. Es muy creíble cuando alguien que no quiere el resultado te está indicando que eso va en esa dirección. Ellos están asustados, nosotros decimos, aleluya, Maranata, Cristo viene. Ahora, este artículo también habla de una apertura en Israel con respecto, digamos, a organizaciones misioneras. Yo estuve en Israel en julio de 2023 y vi como el gobierno ultraderechista se oponía a los misioneros y el movimiento cristiano en Israel, hasta que algo sucedió. Y ese algo fue la guerra con Hamás. La guerra con Hamás que comenzó en octubre 7 de 2023. Hermanos, leamos las noticias. Mick, you're absolutely right. A través del filtro de Jesús. ¿Qué le importa a Jesús? Y al plan de Dios. ¿Sabe lo que sucedió casi el mismo día de ese ataque? Cuando los liberales y progresistas y la mayor parte del mundo le dio la espalda a Israel, que han sido sus aliados. Incluso ante un ataque no provocado, fueron los cristianos y judíos mesiánicos quienes apoyaron a Israel. Y el gobierno se dio cuenta de esto. Y por primera vez la Fuerza de Defensa de Israel, el IDF, permitieron la presencia de judíos mesiánicos entre sus filas, quienes a la vez compartieron su Mesías con sus hermanos de almas, por primera vez. Mi fuente para eso es el doctor David Sedaka, que estuvo en Israel, muy cercano de las fuerzas de defensa de Israel, y nos cuenta, ok, amados, todo esto es un buen momento para examinar tal vez
nuestros corazones, como dicen nuestros textos de clase de discipulado, hacer un throne check, un chequeo de nuestros corazones. ¿Cuál debería ser nuestra postura hacia Israel? ¿Por qué tanta bulla acerca de Israel? A pesar de lo que diga Pablo, so what? A pesar de lo que diga Pablo, ¿tendrá más sentido dejarnos influir por CNN, MSNBC y TikTok? O sea, ¿qué moldea su perspectiva acerca de Israel? Y aquí voy a intentar un poco de historia. Me encanta la historia. I love history. Y esto es tal vez una historia del Medio Oeste que hasta aquí no han percibido. Para esta generación, estamos hablando de la mayoría. Por favor, todos aquí que tienen, no se sientan mal nuestras hermanas y nuestros hermanos ancianos, para allá voy yo también. Pero todos los que tienen menos de 80 años, por favor, levanten sus manos. Under 80, you're under 80. Menos de 80 años, menos de 80 años. Ok, estoy hablando de ustedes. Para esta generación, la gran parte de la Biblia no tendrá sentido hasta después del regreso de Israel como una nación en 1948. Le voy a explicar. Damos por sentado la existencia de Israel al leer la palabra. Antes de 1948, por más de 2000 años, no existía ninguna nación llamada Israel. Y el mapa se veía algo así. Por favor, proyectamos el próximo diapositivo. Ok. Miren este mapa, no por lo que está allí, sino lo que no está allí. En ninguna parte de este mapa, y es típico, se leen las palabras Israel o Palestina. You don't see Israel, you don't see Palestine. Y esto es típico. Después de los romanos vinieron los Marduks, y después de los Marduks vinieron el Imperio Otomano, y después de ellos los ingleses. Pero Israel, Palestina, y esto es poco después o poco antes de la Primera Guerra Mundial. No, miento, después de la Primera Guerra Mundial. Y no aparece allí. Y imaginen, ahora, traten de imaginar la generación antes de la nuestra. La generación de la gente de 79 años o más. Sin que existiera un Israel como nación, leyendo capítulos de la Biblia como Isaías 43. ¿Qué hace? ¿Cómo lee uno un pasaje así? No temas, porque yo soy contigo. ¿A quién se dirige ellos? Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Tráele lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Hasta dónde? ¿Qué tierra? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Cómo lee uno ese pasaje sin un Israel? Y por 2000 años, los que leían la palabra lo tenían que leer de esa manera. ¿Cómo lee uno a Esdras y Nehemías acerca de regresar del exilio, reconstruir el templo, reconstruir el muro sin un Israel? ¿Sabe lo que teníamos que hacer? Tratan de hacer esto. Enseñando escuela bíblica, había que imaginar que once upon a time hubo una vez una tierra, un lugar llamado Israel. Now imagine there once was a place called Israel, donde vivía el pueblo judío en su tierra prometida, su patria. Pero desde entonces esa gente se regaron a los cuatro vientos. ¿Cómo lee uno la palabra así? ¿Y sabe lo que pasó? Con razón
no apareció uno, sino varias teologías de reemplazo. ¿Qué es eso? ¿Cómo interpretas estos pasajes de la Escritura? No solo uno o dos versículos, sino libros y salmos enteros de la Escritura, dando eco a la voz de los judíos, anhelando su hogar. How do you read that? El Salmo 137, por ejemplo, versículo 6. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si Israel dejó de ser patria judía, si su pueblo escogido ya no vive allí, how do you interpret the word? ¿Y sabes qué? Bueno, y esto es tal vez una manera lógica de pensar de esta manera. Bueno, entonces tal vez dejaron de ser el pueblo escogido. Ya no son the chosen people. Y comienzan a hablar de un nuevo Israel. Un nuevo Israel. Israel no está en el mapa. Israel se ha esparcido donde quiera. Así pensaban los puritanos y los peregrinos a América que desembarcaron aquí en Boston. Los amo y los celebro. Pero al no tener un Israel sobre la tierra, ellos llegaron aquí pensando, bueno, tal vez nosotros somos la nueva Israel. Y América es la nueva Israel. Y ellos no fueron los únicos. O quizás la iglesia cristiana. ¿Ustedes han oído eso? Esto es algo que todavía se está pregonando. Hay gente que todavía predican esto. Que la iglesia cristiana ya es el nuevo Israel. Y la nueva Jerusalén. Se oye precioso, pero permíteme en esta aclaración. El hecho que ya Cristo mora en nuestros corazones y no en el templo sobre el monte Moría, ese templo físico ha dado lugar a nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo, y que ahora el templo está donde quiera gracias al Espíritu Santo. El hecho que ya no hay un templo físico sino en nuestros corazones no quiere decir que Dios abandonó a su pueblo. No tener un templo no es lo mismo de no tener un Israel. Y el Israel actual, tanto de la historia como las escrituras, sigue siendo apreciado por Dios, y Él no lo ha abandonado. ¿Y eso cómo lo sabemos? Primero, porque la misma palabra, incluyendo al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, nos los dice enfáticamente en Romanos 9, 10 y 11. Para insistirnos que Dios no ha abandonado a Israel, número 1. Número 2. Y para asegurarnos que entendemos que Dios lo dice en serio, y que esto es obra suya, Dios acompaña el restablecimiento de Israel como nación. En 1948, con señales y prodigios que suenan como algo sacado de las páginas de la Biblia. Demasiado raro para ser verdad. Demasiado maravilloso para ser verdad. Solo cosas de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? En el año 1948, Israel se restableció gracias a un voto de la Nación Unida. Y hermana Delmi, ¿cuál fue la primera nación que votó a su favor? Right, Guatemala, amén. Usted lo va a decir de todos modos, le robé su cañonazo, amén. Gracias, Guatemala, y muchos países más que votaron a favor de restablecer a Israel. Varias cosas raras, yo diría, muy difícil de explicar. Por el próximo diapositivo. Los rollos del Mar Muerto, estos son los rollos hebreos más antiguos que conocemos. 1000 años más antiguos que los manuscritos que conocimos previamente. Su Biblia, después de la versión Reina Valera, su Biblia, la Biblia moderna, fue influenciada muchísimo por estos rollos. ¿Sabe cómo llegaron a nuestras manos estos rollos?
fueron descubiertos en una cueva por un tribu de beduones. Llegaron por primera vez a las manos de un profesor judío, un experto en el hebreo bíblico, que fue el primero en darse cuenta de lo que eran. O sea, los primeros ojos judíos en leer estas escrituras en más de 2000 años. Un experto de una universidad hebrea fue a Belén de una forma clandestina, compró de un accionista unos rollos que habían descubierto, los abrió ahí en su apartamento y se dio cuenta de lo que él estaba leyendo por primera vez en 2000 años. ¿Sabe qué día fue ese? El 29 de noviembre de 1947. El mismo día, el mismo día en que las Naciones Unidas votaron para restablecer Israel como nación independiente después de 2000 años. O sea, Israel no existía como nación hasta el 29 de noviembre de 1947. Estos rollos estaban perdidos por 2000 años hasta el día 29 de noviembre de 1947. ¿Casualidad? Next slide, please. El idioma hebreo. Esta es la manera de buscar el baño en Israel, a propósito, cuando lleguen ustedes. Algo interesante, es un idioma desaparecido, incluso fue prohibido durante muchos años. Y de momento, cuando llega a Israel, también fue acompañado con el renacimiento de la lengua hebrea en Israel, que se transformó de una lengua muerta por 2000 años a una lengua moderna y hablada. Esto se considera un milagro cultural y histórico. ¿Sabes por qué? Es único en la historia mundial por ser el único caso en el que una lengua antigua no hablada fue revivida con éxito como lengua nacional hablada. Los perdí. Imagínese usted llegar a Italia y los italianos deciden, de aquí en adelante vamos a hablar latín como César. Where it is the punctibus dices bathroomness. How much is each day is the loaves of breads? Nunca se ha hecho eso. Eso solamente se hizo, se logró solo una vez y en Israel. ¿No los tengo convencidos todavía? Por favor, próximo. Cosa demasiado errada para ser verdad. Abrir manantiales en el desierto, como promete la palabra en Isaías 43:19. Esto se considera un milagro cultural. A donde ellos lo llaman el milagro del desierto, a donde sus logros científicos permiten que la nación produzca alimentos en regiones antes inhabitables y secas. ¿Por qué ustedes creen que los ingleses vendieron a Israel y Palestina tan barato? No tenían aceite, no tenían oro, no tenían metales preciosos. ¿Para qué lo queremos si es un desierto? Esa gente han hecho el desierto su área más productiva agricultural. Y el último, next slide please. Quizás una de las más familiares, la milagrosa liberación de Israel por la mano de Dios. Con toda probabilidad de verdaderos enemigos físicos. Nosotros peleamos una guerra espiritual figurativo y simbólico. Israel, los habitantes de esta tierra siguen peleando la misma pelea que peleaban con los asirios y los cananitas y todos los demás.
incluso después del 1948, la guerra de los 6 días de junio de 1967, o la guerra de Yom Kippur, siempre en inferioridad numérica, siempre en inferioridad de armamento, luchando no con 2 frentes, pero múltiples frentes de batalla a la vez y luchando solo. ¿Y por qué luchar con tanta ferocidad? Me encanta una cita por Golda Meir. Los judíos, dijo ella, tenemos una arma secreta. No tenemos dónde ir. No tenemos dónde ir. Estas son guerras de aniquilación. Los Estados Unidos, hasta aquí, gloria a Dios, no sabe lo que es una guerra de aniquilación. Pero es una guerra cuyo meta es que deje de existir, borrar su existencia, literalmente borrarlos del mapa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Desaparecerte. Ancianos, jóvenes, adultos, niños, desaparecerlos. From the rivers to the sea, Palestine will be free. Del río hasta el mar. ¿Han oído ustedes ese lema? ¿Sabe lo que significa? No Israel. No Israel. The river, el río es el Jordán. El mar, ¿qué es? El Mediterráneo. O sea, del mar, del río al mar, vamos a borrar todo lo que hay allí. Pensemos bien, mis hermanos. Lo que permitimos nuestros corazones y aún nuestros labios. Al que te bendice, te bendeciré. El que te maldice, será maldecido, lo maldeciré. Próximo eslabón, último, aquí vamos aterrizando. ¿Cuál es nuestra postura? A los gentiles nos toca bendecir y orar por Israel. Y Pablo concluye con estos pensamientos. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, Israel, y tú, gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz, quien es Cristo, y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amados, nosotros fuimos adoptados a la familia de ellos y no al revés. Ahora, gracias a Dios y gracias a su Mesías, cuando usted lee las promesas en el Antiguo Testamento dirigido a Israel, usted puede decir, amén, eso me cabe a mí, porque yo soy también por Jesucristo, hijo de Israel. Compartimos las mismas raíces. Y queremos, aquí me encanta, vamos, con el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? El Señor anhela que nosotros anhelemos el día en que Israel sea injertado de nuevo a su rama.
Él desea que nosotros oremos por eso, supliquemos al Señor por eso. Digamos, comencemos a orar apasionadamente: Maranata, Cristo venga. Señor, por favor, salva a Israel. Y creo que así vamos a concluir. Último diapositivo, por favor. Pongámoslo de pie, amados. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te temen. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Amados, como dije el viernes en la noche, esta iglesia no va a cambiar la receta. Se va a perder, se va a echar el sancocho a perder. Si ponemos ahí, no, yo tengo otro sazón. No, el que inventó esta receta, trust him, confiemos en él. Si bendecimos a Israel, estamos bendiciendo a Gaza. Si bendecimos a Israel, estamos bendiciendo a Irán. Si bendecimos a Israel, y eso está, a propósito, está sucediendo. En el nombre de Jesús, hay un cambio pasando en Irán. Hablamos de esto el viernes en la noche, que jamás íbamos a pensar iba a suceder. Pero Dios, quien es fiel y es dueño de la historia, nos ha permitido vivir en este momento de la historia. Ha habido un riachuelo de avivamiento en Israel. Extiendan sus manos ahora y imaginen que eso sea como el río que vio Ezequiel. Just a trickle. Pero ¿qué si eso se convierte en un diluvio? Y decenas lleguen a conocerlo. Hermana Delmi, ¿me puede acompañar, por favor? Y vamos a terminar este tiempo. ¿Podemos nosotros proyectar el primer diapositivo? Y ahora, mientras la hermana Delmi cubre esta oración, concluyamos este tiempo orando por la paz de Israel. En el nombre de Jesús, pueblo, comiencen a orar por la paz de Israel. A propósito, ¿sabe la estrella en el medio ahí? Eso se reconoce como la estrella de David. Es su bandera nacional. Ellos nunca han dejado reconocer quiénes son. Ahora, en el nombre de Jesús, que ellos conozcan su Mesías y la razón por qué Él es el hijo de David. Hermana Delmi, por favor. Señor, te honramos en esta mañana, Señor, de rodillas, Padre, declarando tu bendición sobre el pueblo de Israel, Señor. Como ha dicho tu palabra, Señor, y como lo ha predicado en esta mañana, Señor, ellos son el olivo natural. Ellos son la planta natural, Señor, donde hemos sido injertados, Señor. Glorifícate en medio de los tiempos, Señor, bendiciendo, Señor, a todos los israelitas del mundo, Señor. Ese legado, Señor, esa herencia, Señor, espiritual que tú has declarado desde el principio, Señor. Bendecimos a Israel en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Declaramos tu presencia, Señor, alrededor de los montes de Jerusalén. Declaramos, Señor, tu buena voluntad, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, alrededor del mundo, Señor. Y los que viven y defienden, Señor, la tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos tu bendición desde el norte, Señor, en los altos del Golán, Señor, hasta la frontera, Señor, que tienen con el Mar Rojo, Señor, en las playas de Eilat, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Desde el río Mediterráneo, desde el mar Mediterráneo, Señor, hasta más allá del río Jordán, Señor. Toda esa tierra que tú les diste, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias porque tú eres su protección, tú eres su pronto auxilio, Señor. Tú eres, Señor, el que guarda a Israel, Señor.
sean bendecidos, Señor. Sea bendecida esa tierra, Señor. Sean bendecidos sus habitantes, Señor. Que no falte, Señor, en el nombre de Jesús, esa revelación a los que buscan tu palabra, Señor. Revélales en el Torah, en la palabra tuya, Señor, en el primer pacto, Señor. Padre, revela esa palabra, Señor, que habla de tu Mesías, y despierta en el nombre poderoso de Jesús. Despierta una revelación, Señor, del verdadero Mesías, Señor. Padre, declaramos en esta mañana que muchos se convertirán, que conocerán, Señor, que tú eres el Mesías, Señor, el ungido, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que pondrá su pie sobre el monte de los olivos, Señor, y que vendrá a defenderlos con poder, con autoridad, Señor. Padre, para establecer esa nueva Jerusalén. Bendecimos Jerusalén, Señor. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra, Señor, que llega hasta allá, hasta el Medio Oriente, Señor, bendiciendo esta hermosa nación. Padre, están ahí como una señal de tu pacto, como una señal de tu palabra, porque lo que tú dices se cumple, Señor, para la gloria de tu nombre. Son señal, son el reloj de Dios, son, Señor, la señal, la higuera natural, también el olivo natural. Padre, gracias por Israel, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Bendice esta congregación, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre nuestros corazones, Señor amado. Por misericordia, Señor, queremos servirte, queremos, Señor, amarte, Señor. Queremos traer más vida, Señor, a este conocimiento glorioso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que te conozcan, Señor. Que todas las vidas vengan, Señor, a conocerte, Señor, y a honrarte, Padre. Porque tú eres digno, 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 Señor. Y hay muchas vidas, Señor, que están esperando escuchar, Señor, esta promesa de salvación, Señor, de liberación, Señor, de sanidad, Señor. Gracias, gracias, porque verdaderamente tú vienes pronto, Señor. Gracias, Jesús. Amados,